yo quería hablaros un poco de cuál es el impacto de los ensayos clínicos en el mercado farmacéutico latinoamericano. Si me pasas a la siguiente. Y básicamente este es un poco el esquema de la presentación. Hablaríamos de por qué se hacen ensayos clínicos en América Latina y luego de cómo esa realización de los ensayos clínicos podría estar afectando el mercado latinoamericano. Y os voy a presentar datos empíricos de una investigación que terminamos hace un par de años, que básicamente es qué pasó con los medicamentos que aprobó la FDA, pero que se habían testado en América Latina. Cuántos se habían comercializado y a qué precios y qué valor terapéutico añadían. Y luego intentaremos que haya un poquitín de discusión, a ver si se puede hacer entre todos. Pásame a la siguiente. Bueno, si uno lee la literatura de la industria y busca respuestas a esta pregunta, ¿por qué se hacen tantos ensayos clínicos en América Latina? Pues la razón es que la industria da, básicamente, es que tenéis hospitales muy grandes, con mucha población que quizás no han estado expuestos a ensayos clínicos antes y que además los recursos humanos están muy bien capacitados y les interesa hacer investigación. Una de las razones importantes es que es la concentración urbana y estos hospitales de gran tamaño, porque eso simplifica mucho los procesos. Quiere decir que tienen que contratar a muy pocos investigadores principales y esos atraen grandes muestras de pacientes. Eso no es trivial para la industria, porque, como sabéis, algunos de los medicamentos que se consideran de grandes ventas pueden llegar a vender 60 millones de dólares diarios. De grandes ventas quiere decir que venden más de 1.000 millones de dólares al año. Esto significa varias decenas de millones diariamente. Entonces, si hacen un ensayo clínico y pueden reclutar rápidamente y acortan el ensayo clínico y logran el permiso de comercialización, por cada día extra ganan muchísimo dinero. Entonces, realmente la razón más importante es esa, es poder acelerar la realización de los ensayos clínicos. Y por eso hay tanta presión sobre los comités de ética y sobre los investigadores para acelerar todo el proceso burocrático de registro y de aprobación ética. En realidad, hemos visto que las empresas a veces dan premios a los médicos que son los reclutadores más rápidos. Y eso quiere decir que también buscan a reclutadores rápidos a la hora de contratar a alguien. Hay otros temas que también mencionan, pero que son de mucha menor importancia, como que solo hay un idioma y cubre muchos países, los sistemas de comunicación que son muy buenos, y eso no es trivial. O sea, que tengáis buenas redes de internet y buena comunicación aérea con las sedes de los centros donde hay industria farmacéutica es importante. El costo, que sea más barato, es importante, pero no tanto. Primero porque América Latina no es tanto más barata que Estados Unidos, pero porque la recompensa de poder comercializar antes compensa esas cosas. Y luego hay otros dos factores que también me parecen importantes, que es que los sistemas regulatorios suelen ser un poquitín más débiles y que no son sociedades muy litigiosas, o sea que la posibilidad de que que lleven a juicio a la compañía o a los investigadores es bastante más baja. ¿Pasas a la siguiente? Cuando le preguntamos a los latinoamericanos ¿y por qué queréis hacer ensayos clínicos en la región? Pues las respuestas generalmente son: hay que verificar que el medicamento funciona en nuestra población. Algunas agencias reguladoras incluso lo ponen como condición para poder registrar los medicamentos. Una razón importante, a veces menos explícita, es que es una fuente de divisas para el país, pero esto hasta ahora, que yo sepa, no hay nadie que lo haya podido cuantificar.
En Costa Rica, que es el único país que ha regulado los ensayos clínicos por ley, hubieron legisladores que intentaron cuantificarlo y no pudieron, o sea que no sabemos realmente cuál es el aporte en divisas que tiene para el país. Muchos de los investigadores siempre dicen, no, es que hay que sentirse incluido, tenemos que estar en la cima de la ciencia, tenemos que avanzar, el país tiene que figurar en esas cosas. Otros dicen que es una oportunidad para estar actualizados y en algún país ha habido médicos que han dicho, es que a veces la única posibilidad de ofrecer un tratamiento a nuestros pacientes es el ofrecerles un ensayo clínico, o sea que a los médicos les alivia un poco, sobre todo cuando están manejando enfermedades terminales o para las que no hay tratamientos claros, el decir que hay un ensayo clínico en el que puedan participar. Otra razón es porque mejora la infraestructura económica, la infraestructura de salud, y luego también se ve mucho como una estrategia de desarrollo económico. Antígenos. Los antígenos es como detectar una parte del micro. Entonces, bueno, eso que decía que los gobiernos sobre todo lo ven como una herramienta para acelerar el crecimiento económico. Y lo dicen mucho y por eso se prestan mucho a facilitar la realización de ensayos clínicos en los países. La pregunta que nosotros queríamos responder es cómo afectan los ensayos clínicos a los pacientes y al mercado farmacéutico latinoamericano. Y la verdad, la respuesta corta es no lo sabemos, porque hasta ahora no hay nadie que haya hecho un estudio para ver qué ha sucedido con las pruebas, con las moléculas que se han testado en América Latina. ¿Cuántos de estos medicamentos que se han testado en América Latina acaban siendo aprobados por agencias reguladoras en países de altos ingresos o en los mismos países donde se han testado? ¿Cuántos pacientes se han beneficiado? Nadie ha hecho un estudio de esos, o al menos yo no lo he podido identificar. Eso sería importante en algún momento verlo porque, como vosotros sabéis, una cifra que se baraja mucho y está en toda la literatura es que solo el 10% de las moléculas que se llegan a testar en humanos acaban comercializándose. Esto es desde fase 1 hasta fase 3. De la fase 3 a fase 4, pues quizás estamos hablando de un 50%, yo he visto cifras entre un 40 y un 60%. Y también depende un poco del área terapéutica. En oncología, las tasas de éxito son muy inferiores. Solo el 4% de las moléculas que se testan en humanos se llegan a comercializar. En neumología, en cambio, es como el 14%. Eso que se conoce a un nivel global, en América Latina nunca se ha hecho. O sea, no sabemos qué pasa con esas moléculas. Lo que nosotros sí sabemos, y este es el estudio que quiero compartir, es en el año 2014 miramos qué productos había aprobado la FDA durante el año 2011 y 2012 e identificamos a los que se habían testado en algún país de América Latina. Y para esos quisimos saber si se habían comercializado en el país donde se había testado y a qué precio se había hecho. Y la verdad es que Antonio Ugalde y yo, que fuimos los que hicimos el trabajo en conjunto, eso era lo único que nos interesaba, era si estaba accesible y si era asequible. Cuando pasamos nuestro trabajo entre diferentes expertos para recibir comentarios antes de mandarlo a la revista, nos dijeron, bueno, en realidad la pregunta importante es si estos medicamentos sirven para algo. Y entonces tuvimos que añadir esa tercera pregunta a nuestro proyecto de investigación. ¿Pasas a la siguiente? Entonces, en cuanto a metodología, lo que hicimos fue ver las bases de la FDA para identificar las nuevas moléculas
que se habían aprobado en el 2011-2012 y de ahí ubicamos los países latinoamericanos en donde se habían hecho los estudios pivotales, o sea, los estudios que utiliza la FDA para decidir si aprueba o no aprueba un medicamento. Y ahí nos encontramos en realidad con 34 sustancias. Una de ellas era un contraste radiológico y la excluimos, por tanto 33 medicamentos. Luego fuimos a ver cuántos de esos productos se habían comercializado en los diferentes países donde se habían testado. Y la verdad es que eso no es fácil de conseguir. Hay algunos países, quizás la situación haya mejorado ahora, pero cuando lo hicimos, en 2014, muchos países no tenían un registro de medicamentos. En algunas ocasiones tuvimos que preguntar directamente a la agencia reguladora y en algunos casos tuvimos que contactar a la industria. Y a veces incluso nos dieron información contradictoria. Luego, si nos habían dicho que no estaba comercializada, pero encontrábamos un precio, pues obviamente estaba comercializada. Y así, triangulando, pudimos llegar a una lista, yo creo que bastante acertada de lo que había sucedido. Luego, el tercer paso fue ver cuál era el precio de venta al público. Y eso tampoco es tan fácil. En Colombia tenéis la suerte que está Óscar Andía, que montó Observamed, y entonces ahí sí hay información bastante confiable de precios. Y Óscar nos ayudó y nos dio los precios de los medicamentos para Colombia entre el mes de agosto y el mes de septiembre del 2014. Para otros países tuvimos que contactar a gente que estaba trabajando en políticas farmacéuticas para que nos dieran los precios. Entonces, utilizando estos precios de venta y las etiquetas, la información de las etiquetas de la FDA, calculamos el precio completo de un tratamiento o, en el caso de enfermedades crónicas, un mes de tratamiento. Y lo comparamos con el salario mínimo mensual per cápita y también con el ingreso per cápita mensual medio de los países. Hicimos esas dos cosas porque el ingreso medio per cápita es medio, pero en países donde hay mucha inequidad, como Colombia, Brasil, pues obviamente solo utilizar ese indicador hubiera sobreestimado el acceso, porque la población con un ingreso muy alto iba a sesgar los datos hacia la parte, iba a generar una per cápita income mensual un poco más elevada de la que quizás tuviera el 50% de la población. Por eso hicimos esas dos medidas. Y luego, para calcular el valor terapéutico añadido, nos apoyamos en los datos de la Sociedad Internacional de Boletines Independientes de Medicamentos. Lo que hacen esos boletines, hay como 80 boletines inscritos, pero muchos reproducen información que hacen otros. Los editores de esos boletines lo que hacen es comparar las nuevas moléculas con los tratamientos existentes o los tratamientos estándar. Entonces pueden decir si este medicamento añade o no añade valor terapéutico a los tratamientos estándares existentes, o si añade algo pero tiene efectos secundarios más graves, si debería o no incorporarse al arsenal terapéutico del país, a los formularios. El rol que tienen es muy diferente de la agencia reguladora. La agencia reguladora lo único que hace es revisar los ensayos clínicos y decidir si ese producto es eficaz y seguro por sí solo, sin compararlo con los medicamentos existentes. Antonio y yo tenemos un boletín de medicamentos, salud y fármacos, y somos miembros de la Asociación Internacional de Boletines de Medicamentos. Por eso tuvimos acceso a todos esos boletines. En realidad utilizamos básicamente dos, uno francés y otro estadounidense, que citan a otros boletines
y acabamos teniendo información de 15 boletines independientes que representan a 11 países. Muchos de los medicamentos que se habían aprobado durante el 2011 y 2012 eran oncológicos y los médicos oncológicos en Estados Unidos al menos han estado muy preocupados por el valor terapéutico que aportan los oncológicos al país y sus precios. Entonces, FOJO acababa de hacer una evaluación de lo que aportaban los nuevos medicamentos oncológicos al mercado, al arsenal terapéutico, y por eso lo incluimos. ¿Pasas a la siguiente? Así, haciendo la historia corta, nos llevamos la sorpresa de que el 30% de los medicamentos, o sea, de esos 33, 11, no se habían registrado ni comercializado en ninguno de los países donde se había testado. Todos los criterios éticos dicen que estos medicamentos eventualmente se tienen que hacer accesibles a la población en donde se testan, pero no hay nadie que vigile que eso realmente suceda. Y lo que vimos era que la industria usa criterios diferentes para decidir dónde quiere hacer ensayos clínicos, dónde quiere registrar y dónde quiere comercializar. Habían veces que la industria registraba un producto en un país, pero luego no lo comercializaba, porque no pensaba que el mercado fuera a ser lo suficientemente grande y esperaba a que caducara la patente de otro medicamento o que se retirara otro medicamento del mercado. No pueden comercializar si no están registrados, o sea, eso sí se cumplía. Pero nos llamó mucho la atención eso, que no todos los que se registran se llegan a comercializar. Solo una cuarta parte, o sea, 8, se habían registrado y comercializado en todos los países donde se habían testado. Y si queréis tener una media, pues en realidad el 42% de los medicamentos estaban disponibles en donde se habían testado. O sea, menos de la mitad. En Colombia estabais mejor que el resto. Nosotros identificamos 4 productos que se habían testado en América Latina, en Colombia, y de esos 3 estaban registrados y comercializados, 1 no lo estaba. ¿Pasas al siguiente? Cuando comparamos con los salarios mínimos mensuales, pues ver que solo hay uno, que era el Rivaroxaban, para los injertos de rodilla y de cadera, que se utiliza por una semana o 15 días, solo ese valía menos de un salario mínimo mensual en todos los países donde se había testado. Y algunos pues llegaban hasta 10, pero fijaros que hay incluso bastantes que están por encima de 60 salarios mínimos mensuales, o sea, 6 en Argentina, 5 en Brasil, 2 en Chile, en Colombia no teníais ninguno, en México habían 3, y algunos 60 salarios mínimos mensuales significa 5 años de salarios de ese señor que solo cobra el salario mínimo mensual. Y había algún medicamento que llegaba hasta 896 salarios mínimos mensuales. Eso era en México. México tiene un salario mínimo mensual muy bajo comparado con la capacidad adquisitiva que eso supone para el país. Pero obviamente eso da la idea de que los pobres tienen muy poco acceso a esos medicamentos que se han testado. ¿Pasas a la siguiente? Si cuando se compara con la per cápita mensual media, entonces sí hay más accesibilidad, pero ver que la mayoría de productos también están por encima de un salario medio mensual de cualquier individuo, y que hay algunos que siguen estando por encima de 100 salarios, de 60 y de 100 salarios medios mensuales en los países, lo cual a nosotros nos parece que los hace totalmente inasequibles a la población. Y esto, ya os decía, los ingresos mensuales per cápita suelen estar un poco sesgados hacia
las poblaciones más ricas. Lo que no sabemos es si qué significa en términos de asequibilidad para los gobiernos, porque ningún país ha establecido umbrales de asequibilidad. Pero sí nos preocupa la judicialización de los servicios de salud. Y en Colombia tenéis experiencia con eso. Cualquiera puede solicitar un medicamento y los jueces generalmente deciden individualmente y no deciden en base a lo que necesita el sistema de salud y acaban gastando muchísimo dinero en esos productos caros. ¿Pasas a la siguiente? La otra cosa que también vimos es que no hay ninguna uniformidad en los precios. Oscilan tremendamente de país a país, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Lo que la OMS dice apuesta no por regular los precios y poner estándares para todos los países, sino porque los precios sean proporcionales al ingreso medio por país o a la riqueza del país, utilizando diferentes fórmulas que usan los economistas. Eso no se cumple en absoluto. Y en términos absolutos. Y en términos relativos, pues lo que vimos era que a un colombiano le puede costar mucho más acceder a un medicamento que lo que le cuesta a un argentino en la misma situación económica o a un brasileiro. Y que incluso esto varía entre los medicamentos. O sea, no hay ningún orden ni concierto, todo parece ser un poco el azar del poder de negociación del país con la industria farmacéutica. Como ya he dicho antes, muchos nos parece que son inasequibles para los individuos, excepto para la franja de súper ricos, y creemos que también para los seguros privados y públicos. Así, en general, nos pareció que los precios en Argentina estaban entre los más altos y los de Brasil entre los más bajos. En Colombia el precio del Rivaroxaban era el más alto de la región, en cambio el Aflibercept y el Tofacitinib eran entre los más baratos. Por eso no se entiende muy bien. ¿Pasas a la siguiente? Bueno, y esa es la tercera pregunta, que era ¿cuál es el valor terapéutico que aportan? Esa pregunta nos la hizo Ian Chambers, que es el que montó la Fundación Cochrane en Inglaterra, y por el estatus que él tiene y por querer mantener la amistad decidimos hacerlo, pero no fue fácil encontrar la información y los resultados, ya los veréis ahora, son importantes, o sea que le agradecemos mucho esa pregunta. De las 33 moléculas que os decía, nosotros logramos obtener información de 26 de esas moléculas, o sea, no todos los boletines lo revisan todo. De esas 26, esos boletines decían que 21, o sea, el 80% de las moléculas no aportaban ningún beneficio adicional a los tratamientos que ya estaban comercializados a nivel internacional. Eso ya no lo hicimos por país, sino a nivel internacional. Y además decían que algunos de esos tenían efectos secundarios graves y decían que 10 de ellos no se deberían utilizar simplemente por esa razón. Los 5 productos que sí aportaban al arsenal terapéutico, tenían alguna ventaja, eran el crizotinib, enzalutamide, ipilimumab, parisereotide y telapravir. Y los mismos boletines, la mayoría de ellos ubicados en países de altos ingresos, decían que esos productos tenían una relación costo-beneficio incierta. Si juntáis esta información con la judicialización del acceso a los medicamentos en América Latina y con la propaganda que se hace de los medicamentos tanto a los profesionales de la salud como a la gente, uno puede pensar que van a poner en tensión las arcas del Estado porque van a estar comprando muchos medicamentos caros,
pero que además también podemos estar viendo muchos efectos adversos que ocasionen un mayor gasto en salud y que probablemente no se esté cuantificando. El otro aspecto es que de estos 5 productos que se habían testado en la América Latina, solo 3 estaban disponibles en el país. Y yo no sé esto, vosotros podéis juzgarlo mejor que yo, si esos productos realmente responden a las prioridades de salud que tiene Colombia, o sea, si tienen valor social o no lo tienen. ¿Pasas a la siguiente? Cuando combinamos también esa información con la información de Fojo, Fojo había evaluado 8 de esos 33 productos, porque él solo se fijó en productos oncológicos. Entonces, en uno decía que sí, que valía la pena porque aumentaba la supervivencia significativamente en 4.8 meses, era un medicamento para el cáncer de próstata resistente a la castración. 4.8 meses a algunos nos puede parecer poco, pero en oncología esto es casi el doble del mínimo que se considera exitoso. El 4 aumentaron el periodo de supervivencia libre y tenéis ahí los nombres. Esa información de Fojo es un poco más optimista que la de los boletines independientes de medicamentos. Los boletines de esos 4 medicamentos habían cuestionado si el Vandetanib y el Pertuzumab realmente aportaban más que otros tratamientos existentes. Pero evaluando a esos 4 independientemente, sin comparar con otros tratamientos, pues sí aumentaban el periodo de supervivencia libre, que de acuerdo con los oncólogos se considera uno de los criterios importantes de evaluación. 2 de esos medicamentos no cumplieron con esos estándares mínimos de la ASCO, de la Asociación de Medicina Oncológica, porque no cumplían criterios mínimos como es que alarguen la vida al menos durante 2 meses. Pasa a la siguiente. Entonces, en resumen, pues lo que pasa con los ensayos clínicos que se hacen en América Latina es que se registran y comercializan menos de la mitad de los medicamentos que se testan, o sea que hay que cuestionar qué es lo que estos medicamentos aportan al arsenal terapéutico de los países. Cuando se comercializan son inasequibles para muchos y solo 5 de 26 aportan algo al arsenal terapéutico y de esos solo 3 estaban disponibles en la región. ¿Pasas a la siguiente? Entonces, como elementos para la discusión, pues a los comités de ética un poco les recomendamos que comprometan o consideren si se debe comprometer a la industria farmacéutica, o al menos se le debe preguntar a la industria farmacéutica si lleva intenciones o no de comercializar el producto en ese país. En general, la industria lo sabe, o sea, no es un secreto, son decisiones estratégicas que ya están tomadas de antemano. Otro argumento también es ver cuál va a ser el impacto de ese ensayo clínico en la sostenibilidad del sistema de salud, por lo que significa, sobre todo en Colombia, Argentina, Brasil, la judicialización. Muchos pacientes van a pedir acceso a esos medicamentos, sobre todo si ellos han sido sujetos de investigación y probablemente no se beneficien. A nosotros nos impactó eso de que el registro y la comercialización fueran independientes del lugar donde se hacen los ensayos clínicos. Y obviamente eso viola los criterios éticos de Helsinki y de CIOMS, al menos, y probablemente algunas de las regulaciones nacionales.
Y el otro aspecto final, que ya lo hemos mencionado bastante, es que solo 5 de los 26 medicamentos aportan algo al arsenal terapéutico, pero con efectos secundarios graves, y una tercera parte, tirando hacia la mitad de esos productos, se califican como no utilizar por los efectos adversos que tienen. O sea que realmente el impacto que tienen todos estos ensayos clínicos en el arsenal terapéutico de los países es muy limitado. Solo 3 de los 26 productos que se han considerado exitosos. Y aquí yo os llevaría a recordar que solo el 50% de los productos que se testan en fase 3 acaban siendo aprobados por las agencias reguladoras. Entonces, la pregunta es si realmente los participantes en los ensayos clínicos se benefician tanto como pensamos. ¿Pasas a la siguiente? Entonces, como conclusión, yo diría que todos, tanto investigadores como miembros de comités de ética, tenemos que tener en mente cuál es el beneficio que aportan realmente los ensayos clínicos a los países y a los pacientes, a los países en donde se realiza y a los pacientes que participan en ello. Muy pocos de esos pacientes creemos que se están beneficiando, solo los que participaron en los ensayos clínicos de esos 5 productos que acabaron siendo exitosos, e incluso esos pacientes, el 50% estaba en el grupo control, o sea que es la mitad, ¿no? Y tener en cuenta que los nuevos productos podrían estar amenazando la sostenibilidad de los sistemas de salud y también la seguridad de los productos que están comercializados. Nosotros hemos propuesto que las agencias reguladoras y también los comités de ética, antes de decidir si se debe hacer un ensayo clínico o no, deben preguntar a qué precio se va a comercializar. La industria lo sabe porque ahora toda la realización de ensayos clínicos está descentralizada a las CROs, o sea, tienen contratos, saben cuánto les va a costar hacer un ensayo clínico y colocar ese producto en el mercado. Aparte de que los precios muchas veces no tienen nada que ver con los costos de investigación y desarrollo ni con los costos de producción. Eso también significaría que los países tienen que establecer umbrales de asequibilidad, o sea, tendrían que decir, y algunos países lo han hecho, por ejemplo, en el Reino Unido y Alemania, y ahora también hay una asociación privada en Estados Unidos, ICER, que dicen los medicamentos que están por encima de tanto costo por tratamiento por año no son asequibles ni son costo eficaces para nuestros sistemas de salud. Y simplemente los registran, pero no los incluyen en los formularios terapéuticos públicos. Y lo registran un poco para dar oportunidad a que esa gente con capacidad de compra los pueda adquirir si quiere. Pero obviamente, si no están incluidos en los formularios públicos, es posible que la industria tenga menos interés en comercializarlos e incluso en registrarlos en los países donde se han testado. También pensamos que hay una lección para las agencias reguladoras. O sea, si nosotros empezábamos pensando, bueno, si la FDA los ha aprobado 33, esos 33 productos tendrían que estar disponibles en los mercados en donde se testaron. Pero si uno ve que solo 5 de 26 aportan algo al arsenal terapéutico y en cambio tienen repercusiones un poco negativas en la seguridad y en la sostenibilidad del sistema, pues quizás esos medicamentos no deberían comercializarse. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las agencias reguladoras en América Latina no hacen sus propios estudios de evaluación que hemos hecho aquí o que hacen los boletines internacionales de ver qué es lo que aportan
al arsenal terapéutico, sino que una vez lo ha aprobado la FDA o la EMA, los aprueban automáticamente sin tener esas repercusiones. Nosotros, después de hacer este estudio, pensábamos que quizás, y ya han habido otros investigadores en Argentina que han llegado a las mismas conclusiones, que las agencias reguladoras latinoamericanas deberían hacer su propia evaluación de los medicamentos y estudiar qué es lo que realmente aportan a sus mercados. Y como desgraciadamente algunas de ellas son débiles, si ellas no lo pueden hacer, quizás deberían esperar a que los boletines independientes de medicamentos analicen esos productos y publiquen la información. Una pregunta que nosotros no hemos podido responder es si realmente el hacer ensayos clínicos en América Latina fortalece la actividad científica de los países o no. Hay alguna gente que dice que sí, que al menos se aprende a leer protocolos de ensayos clínicos y hay gente que se familiariza con las metodologías. Hay otra gente que dice que no, que en realidad cuando no había toda esa industria de ensayos clínicos, a la gente que le gusta hacer investigación, hacía investigación que estaba más adaptada a las necesidades de los países en los que residían y que ahora ese centro de gravedad que estaba centrado en enfermedades infecciosas, enfermedades materno-infantiles, cosas que afectan a una cantidad de población más amplia, pues ahora se ha desplazado hacia enfermedades oncológicas o a las enfermedades que les interesan a la industria farmacéutica con ánimo de lucro. Esa es una pregunta que yo creo que hay que poder responder en algún momento de forma un poco más empírica. ¿Qué ha pasado con en los países? ¿Cuántos de esos investigadores principales llegan a desarrollar sus propios protocolos y hacer su propia investigación? Y pasa a la siguiente. Esto es básicamente lo que yo quería compartir y tenemos un rato para preguntas y respuestas si es que hay alguna o algún comentario que queráis hacer vosotros.